estamos en comunicación ya con el abogado Matías Cremonte, que es laboralista de la Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas. ¿Cómo estás, Matías? Muy bien, ¿qué tal? Bien, gracias por atendernos. Aquí te saluda Karina Rosenblum. Y bueno, te llamamos porque queríamos hablar acerca de la reforma laboral que está proponiendo el gobierno y seguramente que se va a tratar en Cámara Baja y Cámara Alta. Sí, la verdad que ese es el problema, ¿no? No solo que se trate, sino que Se apruebe. haya, bueno, se apruebe sería ya lo trágico, ¿no? Pero sí de que se esté tomando tan seriamente esa supuesta necesidad de reformar la legislación laboral, como si eso fuera a tener como resultado lo que el gobierno está diciendo que va a tener, es decir, que crezca el empleo, que crezca la economía cuando está demostrado que jamás en la historia, ni de Argentina ni del mundo, una reforma laboral tuvo ese efecto, digamos, al contrario, ¿no? Claro, Pero lo bueno, que... van instalando esa cuestión y eso es grave porque la opinión pública empieza a escuchar crecientemente que bueno, que es un sacrificio que hay que hacer, por más que sea una reforma regresiva, es la forma de que los indicadores económicos y sociales se modifiquen y pasen a ser positivos, y eso no va a ocurrir, ¿no? Claro, porque aparte no toman en cuenta la desindustrialización con la apertura de las importaciones, cómo están cerrando fábricas y pymes, cómo está la economía real respecto al salario y el poder adquisitivo. O sea, todas variables que tienen que ver con cuestiones de mercado real, que por eso no hay empleo. Y se van a profundizar, Claro. porque efectivamente esos son hoy los problemas reales que tiene un empresario de cualquier magnitud, ¿no? Pero seguramente los pequeños y medianos de forma más grave. Entonces, no pueden competir frente a la apertura indiscriminada de las importaciones. No venden nada porque los ingresos han caído de tal manera que hay una crisis de consumo interno. El costo del dinero es altísimo. Cualquier empresario que se quiere endeudar para capitalizarse o cualquier otro aspecto de su giro comercial tiene que pagar una tasa de interés del 150%, que es absolutamente inviable. Entonces, digamos, si frente a eso la propuesta del gobierno es reducir derechos, bajar indemnizaciones, ampliar jornada, seguir bajando los salarios, porque eso es lo que está ocurriendo, y lo que plantean con algunos eufemismos como los salarios dinámicos, seguiría en ese sentido. Bueno, toda esa situación crítica que enunciamos se va a profundizar. Tal cual. Y además que durante el menemismo esto que se quiso hacer no funcionó, al contrario. Bueno, ese es el caso de Argentina, Sí, donde en los 90 hubo algunas leyes flexibilizadoras, y si uno analiza incluso el año donde se sanciona esa ley flexibilizadora, pienso en la ley de empleo del 91, la ley de PYME en el 94 Claro. y algunas otras, son los años donde empieza a crecer el desempleo y el empleo no registrado. Pero en el mundo también es lo mismo. La Organización Internacional del Trabajo encargó un estudio, un conjunto de expertos, en el año 2015, para analizar las reformas laborales que se hicieron como consecuencia de la tremenda crisis económica del año 2008, y llegó a la conclusión, analizaron 66 reformas en países de distintas realidades, ¿no? De todos los continentes, de distintos grados de desarrollo, ¿no? O sea, ni todos países eh, tercermundistas, pobres, ni claro. países desarrollados. Lo Claro. cierto es que la conclusión fue igual para todos los casos, que es que ningún país que reformó su legislación laboral de manera regresiva, como es lo que se propone acá, el resultado fue un crecimiento económico del empleo, sino todo lo contrario.
Claro, además de, digamos, mayor precarización en cuanto a las condiciones, ¿no? Tocar convenios que son históricos como el estatuto docente, le Claro. están metiendo mano hace rato y ahora, bueno, en Ciudad de Buenos Aires con el nuevo sistema Buenos Aires Aprende ya los colegios que lo implementaron tienen el 40% de la planta afuera, o sea, gente sin trabajo. Y digamos, esta cuestión de ninguna manera va a mejorar, como decíamos, y además la franja etaria de 18 a 24, que históricamente fue la más complicada para conseguir trabajo, la situación empeoraría más. Sí, todas las situaciones que hoy son críticas van a ser más críticas. El empleo no registrado, el desempleo joven, eh, y bueno, y de la mano de eso, la caída del consumo y de todas las variables económicas, porque en realidad la única forma de modificar esa realidad es con una política económica distinta. Claro. Claro, con un presente distinto. Te saluda Sebastián Rico, ¿cómo estás? Eh, Hay dos puntos que son claves en esta reforma o que apenas, o que mejor dicho, sobresalen. Uno es la ultraactividad, así se dice, y el otro tiene que ver con la voluntariedad de los aportes al sindicato. ¿Qué es lo que propone el gobierno con esto y cuál es su principal oposición? El gobierno hace un planteo de ataque casi en la línea de flotación Ujú. de la negociación colectiva. Primero, porque plantea la preeminencia de la negociación colectiva por empresa por sobre la actividad. Claro, Es decir, lo inverso a lo que ocurre hoy. Hoy los salarios los fija, digamos, el convenio colectivo de la actividad, los sindicatos, la federación firman con la Cámara Empresaria una escala salarial para toda esa rama de la actividad en todo el país y después cada empresa puede negociar con el sindicato algunas particularidades claro. propias de su actividad, de su forma de producir e incluso otras variables salariales, pero siempre por sobre los pisos que establece el convenio de actividad. Claro. Lo que el secretario de Trabajo planteó hace un par de semanas fue que eso que hoy es un piso debiera ser realmente un techo y Ujú. entonces la negociación colectiva por empresa serviría para perforar Claro. los mínimos que hoy establece el convenio de actividad y entonces poder en cada empresa establecer salarios inferiores, ¿no? Ujú. De la mano de eso, las dos cuestiones que vos planteás. El fin de la ultraactividad, que significa que una vez que vence el convenio colectivo, que según la actual legislación perdura hasta tanto no haya un nuevo convenio que lo reemplace, caería indefectiblemente en la fecha de su vencimiento, lo cual significaría una gravísima presión para el sindicato para que negocie cualquier cosa Claro. con tal de que no caiga en el vacío, ¿no? Una espada de Damocles que por supuesto lo que busca es una situación de mayor debilidad de los sindicatos. Sí, sí. Sí, Bueno, y la cuestión, perdón, que lo último que planteaste también, Sí, lo de las cuotas solidaridad tiene que ver con el desfinanciamiento de los sindicatos. claro. Sindicatos fuertes de una rama de actividad que está en una situación de mayor o menor poder, pero indudablemente con más posibilidades en función de ser una unidad más grande, quedarían debilitados por desfinanciamiento y porque la negociación ya pasaría a ser en una empresa donde, bueno, la fuerza es mucho más circunstancial que en Claro, toda una rama de actividad. claro, claro. claro, sí, esto de los sindicatos lo están buscando hace rato, la verdad, debilitarlos porque, por ejemplo, camioneros, un sindicato fuerte, combativo, hay muchos que así lo son. No obstante, yo creo que está pasando algo últimamente que por ahí los sindicatos no nos estarían representando tal como necesitamos. Mi caso yo soy docente y la verdad que
siguen pasando reformas al estatuto y parecería que no pasa nada, y distintas reformas. Pero bueno, también yo creo que es una tendencia, ¿no? De alguna manera a eh, invisibilizar, ¿no? A los Ujú. sindicatos de alguna manera, o económica, eh, o a través de distintos consensos que hagan entre el gobierno y estos sindicatos. Sin duda, porque la mayoría de las reformas, y esto es una, digamos, una máxima de cada reforma laboral regresiva en el mundo, tratar de atacar lo colectivo y debilitar la fuerza sindical. Y en el caso argentino, eso los empresarios lo tienen entre ceja y ceja, porque con sus luces y sus sombras, y sin desconocer lo que vos mencionás, en la fortaleza de los sindicatos en Argentina todavía es muy notoria, Claro. por lo menos comparada con otro en el mundo, pero incluso con los otros países de América Latina. Entonces, bueno, ahí hay un objetivo clarísimo, ¿no? Debilitar definitivamente los sindicatos de modo tal que ya no sean un factor de presión Claro. frente a los empresarios y a los gobiernos. Perfecto. Entonces, ustedes van a estar siguiendo de cerca, digamos, cuando se trate la ley y demás, ¿pueden acceder al espacio de reunión en comisiones y eso? Sí, en general, cuando las comisiones, sobre todo la Comisión de Legislación del Trabajo, se reúnen, comienzan estas discusiones, todos los actores sociales del mundo del trabajo somos convocados a expresar una opinión, en fin, a ser parte del debate previo sobre todo. Pero creo que lo más importante en este caso no es, por cierto, sí lo es, ¿no? Digamos, las mayorías, minorías y las relaciones dentro del Congreso, por supuesto, porque de eso depende que se apruebe o no. Pero creo que en este caso es mucho más importante lo que ocurra fuera del Congreso que Claro, dentro, ¿no? Sin desconocer el mecanismo constitucional para sancionar una ley, que por claro. supuesto depende del Congreso Nacional, también existen otros resortes de participación popular previstos en la Constitución, que en este caso van a ser clave, ¿no? Pienso en el derecho de huelga, el Claro. derecho de Sí, protesta, la libertad de expresión, de manifestación. Si sí, los representantes del pueblo que están adentro del Congreso van a decidir sobre las condiciones de vida y de trabajo de las personas que trabajan, que son la mayoría, bueno, es el deber de las centrales y los sindicatos y de los propios trabajadores y trabajadoras convocar. expresarse fuera del Congreso porque una ley que los va a perjudicar no debe ser sancionada. Sin duda. Claro, pero bueno, no nos olvidemos de la pata represiva de este gobierno que miércoles tras miércoles apalea, gasea a los jubilados y que eso de alguna manera por ahí impide, aunque con manifestaciones muy grandes no les alcanza todas las divisiones que tenga Patricia Burlich en este momento, ¿no? O queda más evidente, porque hasta ahora es cierto, en manifestaciones masivas o con muchas fuerzas sindicales no ha habido grandes Claro. represiones, Claro, eh, pero sí lo hubo, por ejemplo, cuando Macri intentó su reforma laboral en sí, Ujú. 2017 y 18, por más que fueron grandes las movilizaciones, hubo feroces represiones. sí, Pero bueno, es parte de la historia también, de la lucha de clases y habrá que enfrentarlo. Sin dudas. tal cual. Bueno, Matías, te agradecemos mucho la comunicación y bueno, estaremos, seguramente se tratará después del 10 de diciembre con la nueva composición del Congreso y bueno, estaremos a la expectativa de que esto no se promulgue. Seguro. Bueno, hasta cualquier otro momento. Gracias por llamar. Hasta luego. Gracias, buenas tardes. Nos vamos escuchando Hablando a tu corazón de Charly García.